El tema de hoy, muchachos, a todos los que están viendo, es la naturaleza humana. ¿Listo? Yo de entrada quisiera que los que nos están viendo en este momento comentaran si tienen alguna idea sobre qué crean que es la naturaleza humana. Laurita, un abrazo, mira, que fan hay de los dos. Ay, qué Laurita, te lindo. queremos. Sobre, ¿qué nociones tienen de naturaleza humana? Por ahí en redes sociales circula mucho la postura hobbesiana contra Rousseau, ¿no? Nicolás Ay, el Rousseau, hombre es ajá. bueno por naturaleza, el hombre es malo por naturaleza. Entonces quisiera que ya todos, porfa, comenten cuál consideran que es la naturaleza humana, si somos buenos, si somos malos, si somos racionales, si somos emocionales, mejor dicho, lo que se les ocurra, y sobre eso empezamos a construir un poquito. ¿Listo? Perfecto, perfecto. A ver, los En- leemos por acá. entonces los leemos. A ver. Y los demás, Que sí, hoy esta es la, una la pregunta de tesis presentación de ambos doctoral. sobra, ¿no? Sí, claro, este es un problema de tesis doctoral como para tocarlo aquí, ¿no? Pero a ver. Somos lo que aprendemos a hacer. Uy, diga que estos muchachos se Ok. despacharon. Somos lo que aprendemos a hacer. Interesante. Interesante el ser en el sentido ontológico, ¿no? Ajá, Porque igual, si previos somos, nos estamos construyendo con lo que aprendemos, entonces está muy interesante tu postura. de acuerdo. Eh, León, eh, ¿hasta qué punto la naturaleza humana se convierte en naturaleza individual? Ujú, Me gusta la pregunta. Ahorita ya las vamos subsanando. ujú. ¿Quieres leer tú, Michelle? Sí, Johnny, bueno, creo que es John o Johnny, dice, cómo nos relacionamos y cómo interactuamos con los demás y las reacciones que tenemos igualmente con los demás. O sea, eso está bastante interesante, ¿no? También a partir del otro y de nuestras interacciones, creo que también es Ujú. una respuesta también que se ha abordado en la filosofía. Yo digo que la bandeja, que bandeja mi perro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Somos una construcción social y será esa el resultado. Ah, interesante. Cuestionable. Ajá. Eh, Ricardo dice, somos irracionales, vamos aprendiendo en el camino. Bueno, pero eso nos haría ok. racionales o irracionales, ¿no? Bueno, Según porque desde si lo que sea. somos Ajá. irracionales, no tendríamos la capacidad de aprender en el camino. Entonces Correcto, ahí, ojo con considero, eso. considero eso, ¿no? A ver. Creo que no hay naturaleza humana, sino más bien depende el contexto donde uno mismo se desenvuelve y lo que aprendemos. Esto es una postura, aunque no se le reconozca Ujú, por las modas en redes sociales con el conocimiento ujú, de Marx, ¿no? El materialismo histórico, correcto. que básicamente propone que nosotros estamos influenciados dialécticamente por las condiciones materiales que están en el entorno en el cual nos desarrollamos. Esto es cultura, economía, familia, amigos, país, creencias, ideologías. Entonces, toda esta amalgama de cosas que están alrededor de nosotros, pues efectivamente sí, no nos determinan, pero sí Ujú, influyen mucho en la forma en cómo concebimos el mundo. correcto. Aquí nos dice, la naturaleza humana es el yo propio. Uf, también determinar lo que es el yo propio es bien complicado, ¿eh? Hasta ¿Quién lo podríamos dijo? ¿Quién meter lo dijo? psicología y Rush. todo. Rush, esa es hasta ahora la postura en la que yo quiero creer, o sea, en esa voy y ahorita hablamos de eso porque es muy profundo lo que acabas de decir, mucho, Ujú. mucho. Somos lo que nos rodea, animales racionales e instintivos, o sea, más como una postura compatibilista, ¿no? Porque luego hay un problema de Ajá. decir, ¿somos racionales o tenemos el instinto? Bueno, no es necesariamente una falsa disyunción entre uno y otro, ¿no? Podemos ser ambos también, ¿no? Y es el Que conjunto es de las partes también finalmente hace el todo. incluso, ay, exacto, finalmente incluso lo que de alguna manera hace Kant, ¿no? Tratar de unir ambos mundos y decir, hey, mira, sí tenemos instintos, sí tenemos unas emociones, pero pasan por nuestro aparato cognitivo, pasan por nuestro Uh -huh, razonamiento y uh pues -huh. ahí hay un juego con las categorías, ¿no? Las categorías de conocimiento que tenemos previo. Entonces, bacano, bacano que aceptemos que tenemos emociones, pero que también tenemos la capacidad de pensar esas emociones. Claro, de acuerdo. Y aquí me gustó estas posturas que ponen porque yo creo que de esto da para hablar muchísimo. Dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros. Y abajo ponen, cada persona es lo que hace con lo que hicieron de ellos. Uf. Oye, y están ciertamente similares, ¿no?
completamente, completamente. Hay interesante de este Ujú. librito, Sartre o Sartre, los que lo Sí, conozcan por este. eh, Efectivamente, hay una ciencia que estudia eso que vamos haciendo con nuestra propia existencia que se llama la ontología, que hace parte del campo de la metafísica, ujú, y es básicamente el estudio de qué estamos siendo en cada momento con el devenir propio del tiempo, ¿cierto? ujú. Entonces, por ahí ya luego un compañero filósofo que se llama Martin Heidegger propone un término que se llama el Dasein, y es como, sí, efectivamente estamos siendo ahí como un pasito adelante, nunca nos acabamos de ser Claro, completamente. completamente, completamente. Bueno, a ver, para Perú, ay, bienvenidos los de Perú. ¿Qué países sabemos? Perú, Colombia, México, Argentina he visto por aquí, Portugal he visto también. Ah, mira. Somos lo que ven de nosotros y lo que vemos de los otros. Uy, Felipe, esa está buenísima, Ujú, buenísima. Ahorita en Colombia hay varios filósofos que están trabajando filosofía del cuerpo, ujú, política de los cuerpos, y esto es ujú. cómo en el sentido afectivo nos transforman las formas en cómo está dispuesto el mundo, ¿cierto? Entonces, que el salón de clases esté el tablero adelante y las sillas mirando al tablero, que la universidad esté en el norte y no en el sur, que la ruta tenga X precio, que la universidad pública no sea gratuita. Bueno, hay una cantidad de factores de cómo está dispuesto el mundo que nos afecta y nos afecta en la medida en cómo nos reconocemos con las otras personas. Esto es que adquirimos competencias en el mundo de acuerdo a cómo nos ven. Por ejemplo, en un pasillo de una universidad de clase es un pasillo, es el mismo sitio físico y podemos transitar muchas personas. Pero las competencias que adquiere, por ejemplo, el rector de la universidad cuando transita el pasillo es diferente a las competencias que adquiere la aseadora cuando transita el pasillo. Entonces, en un sentido estético, ambos están siendo afectados por la mirada del otro de una manera distinta, ¿cierto? Aunque ambos son seres y deberían ser iguales estéticamente en tanto a seres, miren que la mirada del otro sí está generando unas competencias o incompetencias respecto al mundo. Eso es muy interesante, ese Interesante. tema de la mirada del No lo había otro en las escuchado, ¿eh? instituciones. No lo había escuchado, se me hace bien interesante, ¿eh? Súper bacano. Yo creo que mañana subo un artículo a la revista y Sí, te lo envío para que le pegues una porfa. Sí, miradita. sí, sí, porque es primera vez que lo escucho, me parece bastante interesante el planteamiento. Esa es como ya la contemporaneidad de la filosofía política, ¿no? Claro. Por ahí se propone en algún momento una revolución molecular y es dejar de pensar la política en un sentido filosófico como estructuras macro, Ujú, ¿cierto? Sentido de Hobbes, ¿no? ujú, Mira, hagamos un contrato social, ¿cierto? Porque ujú, todos tenemos una naturaleza salvaje, entonces necesitamos acordar para poder subsistir. ujú. Mire que estamos pensando la política como algo general, el pueblo Claro. como masa, acuerden ustedes como masa, y sale el Leviatán que permite darle cumplimiento a esos acuerdos y punto, pero ahí en ningún Claro, momento se está hablando de la persona, estamos hablando de la masa, el pueblo es una masa, ¿cierto? claro. Crítica que hace Hannah Arendt, Rousseau también pues lo trabaja en este mundo ficcionado donde el pueblo es una masa, ¿cierto? Ujú, Y digamos que este contrato social luego empieza a tener unas transformaciones, ¿cierto? Entonces ujú, ya encontramos, no sé, a Martha Nussbaum con su enfoque de las capacidades, entonces luego tenemos algunos textos de Rancière, ujú, ¿cierto? Y entonces Rancière es el que primeramente empieza a proponer, aunque lo hace desde otro nicho, ujú. la estética como filosofía política. O Ah, mira. sea, exacto, Ujú, cómo, cómo lo sensible, ¿sí? Afecta a las personas y en esa afectación de las personas establecen contratos naturales, ya no contratos sociales, sino contratos naturales. Hey, claro, ¿cómo es mi forma empírica de relacionarme con todo lo otro? Y claro. eso entonces después, aquí colegas como Laura Quintana, por ejemplo, escribió un libro muy bonito que se llama
Política de los Cuerpos y otro libro que se llama Rabia, donde dice, listo, está bien, lo estético en tanto a que nos reconocemos frágiles ante el mundo, pues no nos podemos tratar como masas, porque es que todos somos muy diferentes, somos muy subjetivos, y entonces en ese tratarnos como masas, esos contratos sociales que se supone son hegemónicos y homogenizados, pues realmente es falso, ¿no? Porque no está homogenizado porque todos están renunciando a libertades a cambio de no derechos. Se supone que cuando renunciamos a libertades lo hacemos a cambio de cumplimiento de derechos, pero no está pasando así, menos en Claro. Latinoamérica. Renunciamos a libertades y no tenemos derechos de vuelta. Entonces, hey, ¿por qué? Entonces, venga, ¿qué tal si dejamos de mirar la masa, el pueblo como masa, y miramos persona por persona? Y entonces la filosofía política en ese sentido. Me gustó cómo lo aborda, ¿eh? Se me hace bastante interesante. Luego Súper me lo bonito. pasas el artículo. Listo, Perfecto. de una. Perfecto, perfecto. Bueno, démosle a ver. El punto de esa pregunta sobre bien o mal pasó por el tema de una posición moral. Esto creo que A mí hasta no se aquí me han no. Ah, no, ya. actualizado los comentarios. Lo tengo como friseado. Listo. Toda Entonces, esta parte la tengo yo voy congelada. leyendo. Se puede considerar natural que el humano sienta miedo, pero un ser humano no es capaz de sentir miedo. Entonces, ¿dónde queda la naturaleza? Listo, sí, el problema de los universales, ¿no? Entonces, si el ser humano es un ser racional, un animal racional, vámonos al sentido aristotélico, son politicón, ¿cierto? Entonces, la naturaleza humana es ser racional. Entonces, si yo estoy en estado de vegetal y no puedo ser racional, entonces no soy humano, ¿cierto? El problema de los universales. Estoy de acuerdo contigo, Jan. ¿Jan es tu nombre? Precisamente es uno de los problemas que veo en la idea de naturaleza humana. La idea de naturaleza humana necesariamente, desde mi postura, obviamente quiero escuchar la postura de Mitch, es que siempre que lo pensemos en un sentido kantiano, vamos a necesitar pensarlo como un universal. ¿Cómo así? Que la idea que yo exprese se aplique a todos los casos. ¿Sí? Yo puedo decir, la naturaleza del ser humano es ser malo, entonces si encuentro un ser humano bueno, pues ya se me cae ese recurso, pues porque es falseable, ¿cierto? Porque ya encontré un ejemplo de que es falso. Si yo digo la naturaleza del ser humano es que sienta miedo, si hay alguien que no siente miedo, pues ya vemos que no es la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de naturaleza, pues devolvámonos mucho y lo primero que tenemos que pensar es qué es naturaleza, cuál es la noción de naturaleza. Entonces la naturaleza desde la filosofía antigua, primero se pensaba como arjé, como un principio constitutivo del cosmos, o sea, de la realidad misma, ¿cierto? Entonces los filósofos estaban preguntando todo el tiempo de qué estamos hechos, de dónde salió esta vaina, de dónde vivimos nosotros, de dónde salió el agua, de dónde salió el cielo, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que para algunos filósofos el arjé, o sea, el principio de todo era el agua, para otros era el aire, para otros era el fuego, que simbolizaba el cambio, como en Heráclito. Ya luego entonces se pusieron más a hablar más bonito, entonces ya por allá llegan Anaxímenes y Anaxágoras y proponen el principio de condensación-dilatación, entonces dicen que todo se originó de un caos, donde había una nube de caos y el caos que se condensaba generaba la materia, la tierra, y el caos que se dilataba generaba los gases, el aire, y entonces ellos al principio trataban de descubrir el origen. Entonces mire que ahí es una idea de naturaleza como origen. Cuando empezamos a caminar la historia de la filosofía, encontramos ya otros filósofos que buscan la idea de naturaleza como physis. Como physis, o sea, como el devenir o el objeto de lo que existe. Listo, ya no nos preocupamos de dónde salió lo que existe, sino para qué sirve lo que existe, ¿cierto? Que en el estudio aristotélico, cuando habla de la sustancia, pues él lo llama telos, y es como el propósito de lo que existe. Les doy un ejemplo. ¿Cuál es la physis de un cuchillo? Cortar, ¿sí? Entonces, la naturaleza del cuchillo es cortar porque es para lo que existe. Entonces, mire que ahí ya pasamos de la idea de naturaleza como principio constitutivo a la idea de naturaleza como objeto del devenir, ¿sí? Y si las mezclamos ambas,
podemos pasar en la historia, entonces ya al medioevo, donde básicamente la idea se centraba en Dios, ¿sí? Entonces era como listo, sigue existiendo la fisis de las cosas, o sea, el cuchillo sigue siendo para cortar, la silla sigue siendo para sentarme, pero ya no usamos el principio constitutivo que habíamos pensado en la antigüedad, que era el agua, el fuego, X, Y o Z, sino que ahora el principio constitutivo es Dios. Y esa fisis, o sea, ese modo de uso de esa cosa que existe, también la da Dios. Entonces la naturaleza era Dios, ¿sí? Y ahorita, entonces, ya luego, pues con la llegada a la modernidad, empezamos a especializar de alguna forma el conocimiento y empezamos nosotros en nuestro antropocentrismo a separarnos de la naturaleza. Entonces ya no somos parte de esa fisis que estábamos tratando de explicar, sino que ahora es el antropos, o sea, nosotros y la naturaleza aparte. Y entonces ahí ya empezamos a mirar la naturaleza en un sentido cientificista, donde son las cosas orgánicas o las cosas que se dan de forma espontánea en un entorno sin intervención humana, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la naturaleza? Pues el reino de las plantas, el reino de los minerales, el reino de los hongos, el reino de los animales, ¿sí? Pero los humanos nos separamos de esa naturaleza y somos tan descarados que al reino animal lo separamos en animales no humanos y animales humanos. O sea, así de descarados somos que nos queremos sentir únicos en ese juego digamos, de conciencias de lo natural, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya la visión de naturaleza pareciera que fueran los animalitos y las planticas, y ya dejamos de pensarlo como principio constitutivo, como el objeto de las cosas por las cuales están hechos. Pero cuando empezamos a hablar, cuando entramos a hablar de filosofía política, generalmente fue por esta época, ¿cierto? Como por ahí por la modernidad, pues es que empiezo a escuchar el uso de, hey, naturaleza humana. Es que la naturaleza humana, dice Hobbes, es que somos unos salvajes. Dice Rousseau, es que la naturaleza humana es que somos buenos y bondadosos y empáticos por el otro. Dice David Hume, es que la naturaleza humana es que somos sensitivos y percibimos el mundo a través de las sensaciones. Para Descartes, es que la naturaleza humana es que somos una cosa que piensa. Entonces, miren que todos empiezan mucho a usar ese concepto de naturaleza humana, pero parece que la misma idea de naturaleza estuviera desligada de todo. O sea, esa idea de naturaleza es como, ¿cómo le llaman allá a la carta de la baraja, que es un payasito que sirve para cualquiera? ¿El Joker? El Joker, sí. Uh -huh. Entonces la palabra naturaleza se convirtió en Joker, ¿cierto? Porque decimos, ay, la naturaleza de X es Y. Y eso no corresponde lógicamente, pero pues como naturaleza me sirve para decir cualquier cosa, pues me lo aceptan, ¿sí? Y entonces, miren que esa idea de naturaleza trata de abarcar a todos los individuos dentro del grupo. Y de ahí, pues, se presentan fundamentalismos, ¿sí? Se presentan totalitarismos. Entonces llega un personaje y dice, es que lo natural en los seres humanos es ser arios y todo lo otro es innatural y entonces hay que eliminarlo. Llega otro y dice, la naturaleza de los humanos es tener alma y entonces X raza no tienen alma, entonces hay que esclavizarlos. La naturaleza del ser humano es ser feliz, entonces el que no es feliz hay que erradicarlo. Entonces miren cómo se empieza a convertir esa idea de naturaleza en un radicalismo de una idea fundamental que en vez de buscar expandir universalmente su acogida como grupo, lo que hace es empezar a segregar las poblaciones que tenemos. Esa es mi perspectiva. ¿Vas a comentar algo más? No, dale. Tú. Es que me gusta el abordaje que hiciste como un abordaje histórico de lo que hemos considerado como naturaleza humana, porque creo que es uno de los problemas de la filosofía que se ha abordado, creo que múltiples autores lo han abordado en diferentes momentos, y yo creo que es una pregunta crucial, la cuestión de la antropología. Especialmente creo que lo hemos hecho muy restrictivo y muy categorizable, y creo que justamente de ahí ha surgido el problema de los universales y justamente todo esto que tú mencionas, ¿no? Y creo que a mí siempre me ha gustado vernos desde un punto de vista un poco más
compatibilista, ¿no? Y sabemos que esto comienza mucho desde la antigua Grecia, la cuestión de vernos incluso hasta a veces como seres duales, ¿no? El lado apolíneo versus el lado dionisiaco, buenos, malos, racionales, emocionales, alma, cuerpo, etcétera, etcétera. Y creo que eso nos ha traído mucho daño a nuestro pensamiento occidental, por así decirlo, porque nos cuesta vernos como un todo. Y creo que justamente la cuestión de la naturaleza humana creo que es un tema que no solamente se debería tocar desde la filosofía, sino un tema que especialmente también se debería tocar desde otras disciplinas, ¿no? Creo que la psicología tiene mucho que aportar, la sociología, lo que es también la biología, la sociología, creo que ya lo mencioné, la sociología en este caso, ¿no? Y creo que nos puede dar una borda de lo que es la naturaleza humana mucho más complementaria, mucho más integral en este caso, porque también creo que un factor muy interesante que hemos estado empezando también a integrar es que también somos seres afectivos, ¿vale? Somos seres que nos relacionamos también con nuestro entorno y con las demás personas, ¿no? También algo muy interesante que creo que rompió mucho con esta idea de la naturaleza humana es que el existencialismo empezó a decir, no, es que no hay ningún tipo de naturaleza humana. Entonces, espérate un momentito, años y años tratando de resolver este problema para que me dijeras que no había un problema en un primer lugar, ¿no? Lo que se me hace muy curioso y creo que también ha sido esta necesidad de nosotros de poderle darle nombre a las cosas, conceptos a las cosas, porque muchas veces nos ayuda a conceptualizarlo de tal punto para que hacerlo inamovible. Y eso creo que es lo problemático, ¿no? Creo que debemos vernos también como un todo, también dentro de la historia, dentro de nuestro contexto. Por lo tanto, yo considero que la naturaleza humana no solamente responde a una capacidad, no solamente responde a una utilidad o una finalidad, al mismo tiempo que no creo que solamente responde a ciertas necesidades del momento. Creo que es algo que va modificándose y va a irse agregando, más no creo que es algo completamente relativo para decir, no, es que cada humano es un humano y cada uno es un mundo, que ojo, también lo es, pero considero que también debe haber como un punto base, un punto medio, donde decir, claro, es que soy racional, como también soy afectivo, un ser afectivo, como también soy lo que soy mis circunstancias, ¿no? Parte de mis circunstancias, pero también soy lo que yo mismo hago con esas circunstancias, también soy las interacciones que creo con el mundo, también tiene que haber un otro o un punto de vista, ¿no? Externo a mí para también definir qué es aquello que soy yo, ¿no? Entonces creo que es algo que se va a ir construyendo porque también necesita un abordaje, repito, un poco más interdisciplinar en este caso, ¿no? Porque luego creo que a veces de lo que pecan múltiples disciplinas, no solamente la filosofía, es solamente encasillarse en sí misma, ¿vale? Lo cual creo que a veces es sumamente dañino para múltiples corrientes en este caso. No sé qué opinas tú. Totalmente, Michelle. Y por aquí mencionaban a Spinoza en la naturaleza de Spinoza que hablaba que somos seres con capacidad de afectarnos, ¿cierto? Uh Yo -huh. creo que esta autora, novia de Heidegger en su época, Hannah Arendt, Uh -huh. este texto es para mí revelador, aunque ella no trata de buscar ¿Cuál es? Es que lo veo al revés. la condición humana. Ah, ya, buenísimo, sí. Entonces, aunque ella no lo escribe en el sentido de una pelea contra la idea de naturaleza humana, ella en sus textos está peleando contra la idea de totalitarismo, ¿cierto? Y escribe este texto de condición humana y precisamente la condición humana pienso que es la idea que mejor responde a el cómo negar una naturaleza, ¿cierto? O sea, cómo negar, ojo con eso, un marco de interpretación del mundo. Porque finalmente toda idea de naturaleza se constituye en un marco de interpretación del mundo. Ya lo decía Deleuze, que incluso la filosofía misma, cuando se pensaba en la naturaleza de la filosofía, se convertía en una cárcel restrictiva del pensamiento. Porque entonces ya el que se cree filósofo dice, hey, es que usted no puede pensar, usted no es competente para pensar si no ha leído a Hegel, si no ha leído a Kant, si no ha leído a Descartes, si no ha leído a Platón, si no ha leído a Aristóteles. Entonces lo que está haciendo es construir un marco de interpretación a través del cual solamente va a ser válido las cosas que entren dentro de ese marco de interpretación. Y todo lo otro, o sea, una idea de centro, ¿cierto? Y todo lo que no esté dentro de ese marco, o sea, lo que no esté en el centro, va a quedar en la periferia. Entonces, ahí es donde tenemos los pensamientos periféricos. Hay un libro que, por ejemplo, nunca se publica como filosofía. Aquí en mi
desorden de libros estará en alguna parte. Eh, Filosofía de la liberación de Dussel. Ah, uh-huh. Entonces, como no es filosofía europea, ¿cierto? Uh-huh. Como no está en la escisión de temporalidad que hizo Hegel, ¿cierto? Desde filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, filosofía postmoderna, filosofía contemporánea. Como no está ubicado porque lo escribió aquí en Latinoamérica, entonces esto no es filosofía. Esto no nos sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya la naturaleza de la filosofía no es amar el conocimiento, amar la sabiduría, sino que es amar la sabiduría en tanto a los filósofos occidentales que conocemos, que nos dicen cómo amar la filosofía. Entonces todo lo periférico a eso, toda la epistemología del sur y todo esto, pues es inválido a nivel de epistemológicamente, ¿cierto? Entonces, mire que la idea de condición humana es muy interesante porque dice, hey, es que no importa si usted piensa desde una mirada religiosa, ¿cierto? Si usted lo piensa desde una mirada existencialista, si usted lo piensa desde una mirada X, materialista, idealista, X, Y, Z, toda esta cantidad de conceptos que finalmente no terminan representando nada, porque lo que importa son las condiciones que están afectando al cuerpo. Yo esta tarde escribía en la universidad, les escribí como que la naturaleza es el poder ser consciente del yo, que es acercarse al primer objeto de conocimiento, que es el cuerpo. O sea, en la medida en que podemos ser conscientes de nuestro primer objeto de conocimiento, que es nuestro cuerpo, cómo se afecta, cuáles son sus límites, ¿cierto? Y en ese sentido, poder ser consciente del cuerpo del otro, ¿cierto? En, en una conciencia de fragilidad, ¿sí? Fragilidad en tanto, sí, nos podemos quebrar, pero también podemos ser destructibles para el otro, pero también podemos afectarlo de manera positiva. Entonces, hay una condición de fragilidad entre cuerpos que en la medida en que lo hacemos consciente, pues podemos, digamos, tener una mejor participación en un mundo que no está pensado para nosotros. Simplemente es un mundo donde estamos tirados abiertos, como dice Heidegger, que me parece interesante. Nos tiran al mundo, pero nos tiran abiertos. O sea, tenemos sentidos, tenemos emociones, tenemos afectos que son diferentes a las emociones. Las emociones y los sentimientos. A ver, la emoción es lo que siento inmediatamente a través de mi aparato corpóreo, ¿cierto? Entonces, la rabia, la ira, el dolor, la piedad, X, Y, Z, ¿cierto? Los sentimientos, cuando pienso en esa emoción y digo, uy, sentí cosquillitas en el estómago, sentí un calorcito en el pecho, sentí esto, y luego empiezo a pensarlo y me doy cuenta que estoy sintiendo amor, porque procesé una cantidad de emociones y ya las proceso como un sentimiento. Pero ya el afecto es muy diferente porque el afecto es afecto en tanto me cambió. Hay personas que nada que ver con la vida de uno y a veces pasan y le dan a uno una palabra y te cambiaron la vida por completo. Eso es afecto. Eso es afecto. Ahora, a un niño cuando lo maltratan en su infancia y le cambian la forma de ver la vida porque le generan una cantidad de traumas, esos son afectos porque el niño cambió su configuración de la experiencia a través de eso. Entonces, pienso que más allá de una idea de naturaleza humana, para mí sería mejor pensarnos como seres que estamos situados en un mundo con unas condiciones y esas condiciones afectan nuestros cuerpos. Ahí la premisa era cuál es la idea de cuerpo que tiene cada uno, ¿cierto? Somos conscientes de nuestros cuerpos, estamos siendo, digamos, responsables con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no hablo solamente de lo físico, sino de la interacción que tenemos con todo lo otro. ¿Qué opinas de eso, Michelle? Pues sí, me hace bastante interesante esta postura. Me encantó cómo pudiste definir esta parte de lo que es la emoción, el sentimiento y el afecto.
También la cuestión de la condición, que creo que es increíble, y también esta parte de Hannah Arendt de poder, como la cuestión del marco, ¿no? Que es lo que hemos dicho de no encasillarnos. Y creo que algo bastante interesante también la cuestión de la noción del cuerpo, es que también, y lo dijeron hace ratito, el yo, ¿no? Creo que también, eso se me hace algo muy interesante, también creo que somos para nosotros, ¿no? Porque creo que ya también estamos hablando un poco también, hasta cierto punto, la parte del yo, creo que también nos podemos definir también a nosotros mismos solamente a través de un género, una categoría de humano, ¿no? Humano es la base, diría yo. ¿Quién soy yo? Y creo que también ahí partiría cierto tipo de preguntas y de problemas en este caso, porque ahí también se va al individuo en la cuestión de, bueno, mis condiciones, ¿no? Mi contexto, mi realidad, cómo me afectan a mí las cosas, porque también siento que el cuerpo hasta cierto punto nos regresa a un punto de individuación, dígase de esta manera. Y también creo que aquí yo agregaría la parte de que también somos un discurso interno, ¿vale? Cómo nos hablamos, el discurso también que nos contamos de nosotros mismos, donde no solamente es una cuestión de cómo me perciben los demás y el contexto y lo demás, sino también cómo yo estoy interpretando ese contexto, cómo estoy interpretando mi realidad, las condiciones, mi cuerpo, estas interacciones que también van construyendo quién soy, ¿vale? Y cómo me interpreto y qué es lo que yo también comprendo del mundo en este caso. Pero sí, ¿ibas a decir algo? No sé si de pronto tú o algunos de los que están ahí siguiéndonos tienen acceso a internet, pues obviamente nosotros no, porque tenemos el celular ocupado, Sí. pero que se busquen el segundo versículo de la Biblia en Génesis. Creo que dice algo así como, Dios habló y creó la luz, algo así. El hecho es que el habla se constituye como el origen cosmológico de la realidad en la religión católica. Y es algo que está, digamos, ignorado, ¿cierto? Pues en el sentido del dogma cristiano. Pero la palabra tiene, digamos, un papel muy fundamental en la concepción de la realidad. Correcto. ¿A qué voy con esto? Tú mencionabas que básicamente es un discurso interno y me encanta esa postura que justamente Guillermo de Ockham, al finales del medioevo, que era la pelea de cuál es la sustancia, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la entidad que somos? ¿Somos humanos? ¿Somos politicón? ¿Somos Claro. una pizca de Dios? ¿Somos una sustancia segunda de la imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Era la pelea en el medioevo. Y cuando Guillermo Ockham dice, venga, es que nada de esto existe, nada de sustancias, nada de naturalezas. Ah, por aquí lo compartieron. Y la tierra está desordenada, y las tinieblas, y Dios se movía. Génesis 1. Bueno, entonces es por ahí más adelantico. Por ahí Es el cuando 3. queda la tiniebla. Ajá. Entonces, cuando Guillermo Ockham dice, venga, es que yo creo que nada de eso es lo importante, nada de pensar de cuál es la sustancia, sino cuál es el discurso que le estamos dando a las cosas, ¿cierto? Sí. Y eso es para mí, de los inicios de la filosofía del lenguaje, y es, venga, dejemos de pensar en naturaleza y en sustancia y pensemos qué implicaciones tiene el cómo nos referimos a las cosas en un sentido, pues, de la semiótica del objeto y la interpretación del objeto. Es que la silla es una silla porque yo le digo silla. Si yo no le dijera silla, pues la silla sería un objeto más tirado al mundo. Ahora, si yo no tengo la capacidad sensible de percibir la silla no existiría, aun si estuviese ahí. Ahí Otro estamos hablando ejemplo. del para mí y el en sí, ¿no? Si, por ejemplo, o la dación, ¿no? En el sentido fenomenológico. Si yo no tengo la capacidad de sentir el calor, digamos, yo no puedo afirmar que el calor existe, porque para mí no existe, ¿cierto? Ahí se me Yo, suena mucho esta postura, incluso hasta de Hume, ¿no? De el límite de mi conocimiento también tiene que ver con el límite de mis experiencias, en claro, este caso, ¿vale? porque Completamente, me Hume suena en eso. ese sentido es psicologista y sensacionalista, o sea, él trata de
a hacer una teoría del conocimiento psicológico a través de las sensaciones, que creo que no alcanza a llegar al empirismo, pero es parte por ahí unos inicios de un sentido fenomenológico, ¿cierto? Venga, ¿cómo experimento yo lo que está ahí? Pero no solamente cómo lo experimento, sino cómo lo nombro. Porque es que en el momento en que lo nombro es cuando existe. Ahí podemos ir a Wittgenstein, por ejemplo, cuando los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Ajá. Porque si hay algo que yo no puedo expresar en lenguaje, es algo que no existe en Ujú, la postura de ellos, ¿cierto? ujú. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que todo lo que exista debe ser obligatoriamente expresable en lenguaje? Ahora, el lenguaje no tiene que ser palabras, ¿cierto? Hay muchas formas de lenguaje. Ujú. Pero entonces volvemos a esto. Por ejemplo, Santi, sí, en un sentido físico, el frío es la ausencia de calor. Sí, pero el frío existe porque esa ausencia de calor tiene una sensación específica en el cuerpo. Y ahí vuelvo a la filosofía del cuerpo. En tanto yo siento la ausencia de calor, yo le coloqué un nombre a eso a través del lenguaje y lo nombré frío. Y entonces el frío ya existe. Entonces no es incorrecto decir el frío no existe porque científicamente lo que existe es la ausencia de calor. No, la ausencia de calor produce el frío porque es una sensación que yo tengo. Entonces, en la medida que yo la experimento, existe. Y es el mismo problema ontológico de Dios, ¿no? Es que Dios no existe, pero ¿cómo estás hablando de algo que no existe? O sea, tú mismo lo estás enunciando como una entidad sustancial. Es que Dios no existe. Ya, o sea, si no existía, lo acabas de crear, porque Ujú, ya lo relacionaste ujú. ontológicamente en el lenguaje. Claro. Entonces, ya está ahí. Que tú digas, yo no quiero creer en el sistema de ideas que se generan alrededor de una premisa de un Dios cristiano, eso es otra cosa. Pero decir que existe o que no, decir que no existe es lógicamente incorrecto porque en el lenguaje ya lo creaste. Ujú. Entonces no sé hasta qué punto esa forma en cómo implicamos lo que entendemos de las cosas puede influir en, en, en cómo nos comportamos en el mundo. O sea, Michelle, ¿será que haber pensado la idea de naturaleza en lo humano hizo que nos desviáramos del camino de pensarnos simplemente como humanos? Pues, mira, aquí me surgen varias cosas que dijiste al principio. También nada más quería hacer un comentario del Génesis, que se me hace muy interesante porque creo que va mucho con la conversación. De las primeras tareas, sino que la primera, si no me equivoco, que le mandó Dios a Adán fue nombrar todas las cosas, ¿no? Ajá, También nombrarnos esta capacidad de abstraer el mundo para conocerlo hasta cierto punto, hacerlo nuestro no en tanto que propiedad, pero comprenderlo, ¿vale? Para poderlo manipular, por así decirlo, dentro de nuestra cabeza, ¿no? Comprender el mundo es la conexión que tenemos con el afuera, a grandes rasgos, ¿no? Ahora, también me puso a pensar mucho lo que tú mencionabas del cuerpo y de que justamente el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje y que lo relacionaste con la sensación. A mí me encanta el ejemplo de los niños. Y ese se nos olvida esa parte de que fuimos niños con un vocabulario, no quiero decir precario, pero escaso, ¿no? Porque lo estamos aprendiendo y siempre me gusta poner este ejemplo porque siento que es muy ilustrativo con los niños. Y es que los niños no saben identificar per se cuáles son, qué es lo que sienten, ¿no? Y a mí se me hace muy curioso, a veces hay un punto donde los niños no saben identificar que tienen la diferencia entre sed y hambre. Entonces te pueden decir que tienen hambre, pero en realidad lo que tienen es sed ellos no saben distinguir per se cuál es la sensación de su cuerpo. Más ajá. preocupante cuando no distinguen el uno del dos, ¿no? Y a los niños les están enseñando a ser parados, ¿no? O sea, ahí es cuando es más preocupante la situación. Pero justamente porque también no solamente, como dices, es un lenguaje a través de la palabra, pero también es un conocimiento, ¿vale? Del cuerpo, que tal vez no tengamos todavía la capacidad para poder enunciar, porque es que decimos es que no hay palabras para poder explicar lo que estoy sintiendo en este momento, porque hasta cierto punto la palabra también restringe, ¿no? La palabra, sino que también termina siendo Total. como este modelo que nos cuesta romper, El ¿vale? Por lo marco, tanto, ¿no? De es lo que hablábamos ahorita. exactamente el marco. Gracias por recordar la palabra, sí, el marco, ¿no? También se vuelve un poco restrictivo.
La cuestión es que por eso creo que recuperar esta parte, es decir, es que también está una parte de la sensación que todavía me cuesta incluso hasta identificar. Y correcto, la cuestión de qué tal que en vez de preguntarnos por la naturaleza humana, nos hemos preguntado qué es lo humano per se, ¿no? Más allá de lo que comprendemos por naturaleza, porque ya las palabras, los conceptos vienen cargados de juicios, cargados de tradición, cargados de otras palabras que anexamos a las mismas, ¿no? Por así decirlo, lo cual también hace que el lenguaje, a mi parecer, como abre el mundo, también lo cuadra, por así decirlo, porque también necesitamos orden, ¿vale? Yo creo que el de las mayores funciones que puede tener el lenguaje es ordenar el mundo, tanto de afuera como de adentro, si lo queremos poner de esta forma. Pero también debemos entender que hay diferentes formas de interpretación de nosotros, de lo que es el humano. Por lo tanto, regresando a la pregunta de la naturaleza humana, considero que, a mi parecer, ¿no? La naturaleza humana no solamente remite a qué es la naturaleza humana, sino también la pretensión o la intención de querernos hacer estas preguntas, ¿vale? Con la finalidad de, ¿qué sería la finalidad? Y creo que ese es a veces del mayor problema que yo creo que estaría con las preguntas de la filosofía. Bueno, pero ¿por qué no las estamos haciendo? ¿Qué contestaría? ¿Y eso en qué ayudaría? ¿Qué sumaría? ¿O qué queremos explicar con esta pregunta? Perfecto, ya hemos tenido a lo largo de la historia 80,000 definiciones de lo que es la naturaleza humana. La cuestión es, bueno, dado a esas diferentes interpretaciones, diferentes concepciones de lo que es la naturaleza humana, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque creo que hemos mostrado diferentes, ¿cómo se dice?, conceptos y cómo eso se podría aterrizar, diría yo, para decir, bueno, ¿y esto a qué necesidad contesta? ¿No? ¿Para qué? Sí. Valentina por aquí nos dice, ¿hay necesidad de una finalidad? Sí, sí, porque el yo, por aquí que dejamos ahorita para tirar esa pregunta, pienso que Se el escucha el yo es... ventilador, ¿no? ¿Verdad? Perdón, paréntesis. No, toca. No, es que ya me estoy muriendo aquí de calor y yo, por eso la naturaleza humana, el calor sí es una realidad. Sí, sí. El yo termina siendo un cúmulo digamos, de percepciones con intención, porque es que si son sin intención, básicamente estaríamos asumiendo que podemos darle rienda suelta a lo, digamos, más feral del cuerpo. Aquí voy con esto. La intencionalidad siempre está en los seres vivos, en cualquiera de sus acciones. Los animales tienen intención de alimentarse, de reproducirse, ¿cierto? Eventualmente nosotros también. Y cuando nosotros vivimos en esas intenciones primitivas, que básicamente uno de los valores de la escolástica fue haber pensado en las necesidades, o sea, en las intenciones que tenemos, moví este trípode con el pie, como derecho, ¿cierto? Entonces, tengo necesidad de vida, entonces ahora la vida es un derecho, tengo necesidad de comida, entonces la comida es un derecho, que me parece interesante desde la escolástica esta transformación que se le dio a los derechos naturales, pero pienso que de la intención parte la finalidad, o sea, en la medida en que no solamente soy intención, sino que como tengo un aparato racional, puedo pensar esa intención un paso más adelante, o sea, estar siendo, ¿cierto? Ahí ya estoy pensando una finalidad. Cuando no estoy pensando una finalidad, me estoy quedando solo en la intención primitiva. Primitiva era la palabra. Entonces, al quedarme solo en la intención primitiva, si me quieren contradecir, gustoso lo leo, solamente nos quedaríamos con la intención de comer, reproducirnos, dormir y pasarla rico. O sea, lo que nos venden hoy en día como el ideal de vida, ¿no? Invierte en la bolsa, gana mucho dinero, cómprate mucha comida, cómprate cosas que te hagan sentir bien, viaja por el mundo. Eso es vivir en una intención primitiva porque no estamos pensando una finalidad. Estamos viendo en una intención. Qué rico comer, qué rico pasarla rico, qué rico, qué rico. Y ya. Ahora, ¿eso está mal o está bien? Yo no sé. Hay un autor, ¿Quién es uno Albert para Camus. juzgar? Exacto. Hay un autor, Albert Camus, que
tiene dos libros que me gustan mucho, El mito de Sísifo y El extranjero, y él trabaja una idea ahí que se llama el absurdo. Pues básicamente nos invita a pensar que la vida no tiene un sentido en sí misma, ¿cierto? Eh, y de que es un tormento que nos hagan nacer, que nos hagan nacer, y fuera de eso nos atormenten diciéndonos todos los días que le tenemos que encontrar un propósito a la vida. Hey, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuál va a ser el legado que le vas a dejar a la humanidad? Y dele, y dele. Pero, hey, viejo, es que yo no pedí nacer. A mí me tiraron acá. ¿Por qué me estás? Dele, dele. Entonces él coloca el mito de Sísifo, que, para resumirlo demasiado, fue un tipo que lo castigaron los dioses y lo obligaron a subir una piedra eternamente por una colina para ver que la piedra caía de nuevo. Ya. Entonces, Cami invita a pensar que pues si Sísifo va a hacer eso por toda la eternidad, ¿por qué no hacerlo aceptando que simplemente ese absurdo de ver subir y caer la piedra El típico es de la vida? imaginémonos así tipo feliz, ¿no? O sea, Exacto, imaginémonos un Sísifo feliz empujando la piedra porque aceptó que en los momentos en los que él empuja, los momentos en el que él disfruta ver la piedra caer, o sea, ese es el devenir de la vida, es vivirla, ¿sí? Eh, en esa finalidad, ¿sí? De no tener finalidad. Entonces ahí yo no me adhiero a ninguna de las dos posturas de, venga, es que yo aseguro que debemos tener una finalidad en la vida o aseguro que no la debemos tener, sino que lo que sí puedo invitar a que hagamos es que pensemos la vida no tanto desde unas categorías cerradas de interpretación, sino que pensemos la vida más desde unos marcos sensibles de afectos. Ya sabemos que tenemos una capacidad racional. Bien, bien. Ojalá todos la podamos usar. Check. Listo. Sabemos que tenemos un instrumento que es un instrumento social frágil y afectivo, que es el cuerpo, ¿cierto? Entonces, muchas personas o somos muy mamadores y nos quedamos en lo netamente racional y somos castrosos, como le dirían al buen Sócrates, y entonces nos desconectamos de lo afectivo, ¿cierto? Y entonces terminamos proponiendo pendejadas como ideas de la naturaleza humana, ¿sí? Y entonces es lo que han hecho los filósofos. Pero hay otro vórtice igual de peligroso y es que nos entregamos por completo a la afectividad. Y entonces tampoco usamos la capacidad racional y somos un cúmulo de emociones y de afectos. ¿Y qué es lo que pasa? Como ya sabemos que el afecto es cuando ocurre un cambio en mí, si yo no tengo por lo menos una idea clara de lo que me representa a mí mismo la idea de yo, pues todo el tiempo en esos afectos voy a estar cambiando. Entonces, si alguien me habló feo, ya soy rabia. Si alguien me habló bonito, ya soy amor. Si alguien me reconoció, ya estoy contento. Si alguien no me reconoció, estoy triste. Entonces todo el tiempo no podemos ser una bola de emociones porque nunca vamos a definir, por lo menos corpóreamente, dónde están los límites de mi cuerpo. Entonces, qué bacano que pudiéramos establecer unos límites sanos en tanto a mi régimen afectivo que pudiera ser pensado conscientemente desde el aparato emocional. ¿que me congelé o todo bien? Bien, bien. Ah, ya, ya. Vale. ¿Ibas a comentar algo más? Ahí esa perspectiva, ¿no? Como, sí, hey, la idea de naturaleza humana ha servido para pensarnos como seres humanos, pero la intencionalidad pienso que
nunca ha sido clara, que era lo que tú exponías, ¿no? Ujú. Hey, nos hemos pensado mucho, pero muchas veces el cómo nos pensamos parece que tiene una intención etérea. O sea, como que le damos a algo que no va para ningún lado. Entonces, ¿para qué nos estamos matando tanto en tratar de Yo definir creo, eso? yo creo que también, y me gustaría cerrar un poco con esta frase que me gusta mucho de Kant, y es, la mente a veces se hace preguntas que no puede contestar, pero que al mismo tiempo no puede dejar de hacerse. Y creo que la naturaleza humana es una pregunta de la filosofía, un problema de la filosofía que se ha abordado desde diferentes temas, de hecho, desde diferentes temas, ya lo he dicho, desde diferentes posturas, autores. Y aquí me gustaría, y la más lo pongo como una hipótesis, y llegando un poco como la conclusión un poco de lo que hemos hablado un poco el día de hoy, pero sería lo siguiente, y es, ¿qué tal que tal vez la intencionalidad tiene que ver un poco con esta necesidad de comprendernos, ¿no? De comprender el mundo, de comprender nuestra postura, porque creo que algo que tiene la filosofía es que muchas veces queremos entender. Y creo que la pregunta respecto a la naturaleza humana es la pregunta respecto a comprendernos a nosotros mismos, ¿vale? Y justamente creo que esa es una de las preguntas también, no sé si la más valiosa, pero una de las más valiosas de la filosofía y en general. Y creo que muchas veces, muchas personas que he visto que se quieren meter a la filosofía justamente lo hacen por esta necesidad de autocomprensión, no solamente de sí, sino también del mundo. En este caso, de darle otra vez este orden, más quererlo hacer desde marcos sumamente estrictos, también creo que incapacita esta posibilidad de encontrar respuestas más allá de una, dos o tres, ¿vale? Hay múltiples. Por eso digo, a mí me gusta más abordar la filosofía por problemas, más que por autores, en este caso, más que por respuestas, porque los problemas, yo creo que ya estoy en la filosofía no tanto por encontrar respuestas, sino por poder ver los diferentes tipos de resultados, de outcomes, por así decirlo, de esta pregunta y justamente divagar al respecto y preguntarme, bueno, podría ser por acá, podría ser por allá, porque si nada más buscamos una certeza última en las cosas, porque también hay que admitir que vamos cambiando y va cambiando el pensamiento y también se van agregando cosas. Pues decir, claro, es que ya está acabada la pregunta y ya tú y yo nos quedamos sin trabajo hoy, ¿me entiendes? ¿No? Y creo que es la parte dinámica y la parte interesante de lo que es la filosofía y esta disciplina y sobre todo lo que es la naturaleza humana. Creo que hemos avanzado muchísimo con la pregunta, más porque hemos avanzado creo que no significa que esté acabada. ¿No? Por eso creo que son buenos estos Total. diálogos, estos espacios, justamente para ir formulando otros tipos de respuestas, irlas complementando y repito, no ir separando o no ir mermando, encasillando lo que es el humano. ¿Vale? Y creo que con eso me quedo mucho el día de hoy, me encantó la plática contigo, creo que me diste muchos puntos que no había considerado, por ejemplo, la cuestión del cuerpo, creo que luego es algo que dejamos muy atrás, ¿no? Y creo que retomarlo es valiosísimo. Entonces, muchachos, cuando alguien les pregunte si el hombre es bueno o malo por naturaleza, ustedes ya saben qué contestar. Exactamente. Ahí lo Y bueno, dejamos. ¿qué de todo? No, sí, claro. Michelle, muchísimas A gracias. De ti, verdad que disfruté mucho esta yo charla también. contigo. Ojalá hacerla por ahí eventualmente cada mes, cada 2 meses sobre otro Sí, tema. Pum, por ahí charlamos. disculpa, Salud. sí, de acuerdo, gracias, de acuerdo, completamente, estaría padrísimo. Listo, de una. Y por ahí, por poner el ventilador te No, resfrias. ¿Sí es? es que luego me saca todo el polvo, estoy así, ¿qué te digo? Con los cambios de temperatura. Pero bueno, todo bien. Muchas gracias, Julián. Espero que a los demás les haya gustado. No se me han actualizado los comentarios, pero gracias a todos ustedes también por participar el día de hoy. Gracias a Julián también por dar este espacio usted para dialogarlo. Y ya saben, pues, que aquí estamos a la orden. No sé, bueno, no sé si te queda el video ahí en tu feed. Pues lo voy a dar publicar. Entonces ya Perfecto. miramos y bueno, por ahí cuadramos internamente. Chao a Buenísimo. todos. Buenas noches. Chao, cuídense.